Mi pregunta es, ¿por qué nos costará tanto aprender a leer? A pesar de que comenzamos a temprana edad. Sí, a mí me cuesta mucho. Yo también quiero saber, ¿por qué nos cuesta tanto aprender a leer si empezamos desde tan chicos? Sí, es verdad. Muchos adultos aún tenemos problemas con la comprensión de lectura. ¿A qué se debe? Atendiendo a las preguntas, con nosotros eso se soluciona, ya que lo podrán comprender en minutos, a pesar que es un tema de milenios. ¿Quiénes son ustedes? Bien, buena pregunta. Somos una corporación, Plaza de la Educación y Cultura, sin fines de lucro. Y queremos aportar nuestros conocimientos para dar soluciones. ¿Qué quieren solucionar y por qué? Que el humano se conozca. Esta humanidad tiene más de 40.000 años de existencia en conciencia, en lo que percibimos, y nada sabemos de nosotros. Lo primero que aprendimos fue lo que nos mostró los animales. Su conducta, del hacer del día a día, su supervivencia. Y mucho de ello aún perdura en la conducta de nosotros. Todo ha sido ensayo y error. Por ello se nos hace el gran problema de leer, comprender la lectura, su por qué leer, debido a que no es propio del ser humano. Para peor, nada de esto tenemos claro, incluidas las matemáticas. Es debido a que no es de nuestra naturaleza. Hubo que crearlo, ya que nuestra condición de vida, de su inicio, nos hizo olvidar cómo funcionábamos. Hasta el día de hoy. ¿Condición de vida? ¿Su inicio? Correcto. Así es. Teníamos una condición de vida muy diferente, hasta que sucedió la gran hecatombe. Piensen hoy. Casi todo lo tenemos a mano. Para el agua, tenemos el vaso. El alimento lo vamos a comprar al mercado. Antes, nuestro sistema de comunicación era muy diferente, propio acorde a cómo funcionaba la máquina humana. ¿Cómo lo solucionamos? ¿Cómo podemos solucionar este tema? Si nada sabemos de nosotros, debemos mostrar cómo funciona la máquina humana. No es posible que niños cursando el tercero básico no sepan leer y todo lo que ello implica. ¿Qué experiencia tienen en educación ustedes? Tenemos la experiencia. Nos hemos dedicado por más de 12 años a rescatar alumnos de sectores de la educación. Y es ahí donde aplicamos nuestros estudios, que están estructurados en un ensayo literario que lleva por nombre ¿Cómo somos y por qué? Cada paso fue comprobado en la aplicación con los alumnos de sectores de la educación. Cada uno de ellos fue un éxito en su desarrollo personal. Lo lograron. Ojo, todo ese trabajo fue realizado con recursos propios, ya que éramos una simple organización comunitaria funcional, llamada Plaza de la Cultura y Educación. Nadie quiso cooperar con nosotros. Tuvimos que trabajar solos. Con el paso del tiempo hubo que pasar a constituirnos en corporación para acceder con más facilidad a los recursos, con la clara idea de llevar el conocimiento a todos los estudiantes, familias y profesores, y así damos el paso al desarrollo del triángulo social. Esta es la base de una nación. Si queremos desarrollar la nación, debemos instruir en equilibrio a cada uno de estos tres pilares. ¿Cuál sería la forma de hacerlo? Nuestra forma de proceder está en función de unos proyectos que tenemos. Primer proyecto, trabajar en las bibliotecas, ya que estas están a lo largo de Chile y convocan a sus usuarios en diferentes temáticas, tantos como centros culturales, clubes de danza, talleres literarios, clubes del adulto mayor, etc. Es decir, siempre están vinculados con la comunidad. Considerando el volumen de asistentes a las bibliotecas y a sus diferentes actividades, nosotros queremos aportar la información básica que todo ser humano debe tener muy clara: cómo somos y cómo funcionamos. Así potenciamos qué es leer, por qué leer, cuál es la forma de comprender la lectura y cómo ayuda esta a comprender las matemáticas, entendiendo que también son un lenguaje. Además, entender qué es el yo,
o entender cómo la genealogía es la que genera la conducta del individuo y no lo percibimos. Y así tenemos más temas para la biblioteca. Ojo, sin embargo, aceptamos inconscientemente que el pelo es igual al del papá, que los ojos son del abuelo, que la nariz es del tatarabuelo, etc. Es decir, aceptamos que la parte física sea una expresión de la genealogía, de sus parientes. Acá también se comprenderá hasta dónde convergen los 5 sentidos. Y más, este es un tema muy necesario de comprender en su acción, los 5 sentidos. El segundo proyecto, queremos capacitar en principio a 200 alumnos en dibujo animado digitalizado, y el material obtenido convocaremos a los estudiantes que han estado toda su vida, o gran parte de su vida, dedicado a hacer caricaturas, los dibujos. Están sumidos en eso. A ellos los seleccionaremos para realizar este proyecto cultural que nutrirá lo que se llama la sala virtual. ¿Qué es la sala virtual? Te explico. Porque esta facilita procesar de mejor forma los datos de la máquina humana. Esta albergará a 40 alumnos en un mundo virtual, creando una sensación de realidad con todos los movimientos en el espacio, entregando la materia por las pantallas en 3D, más los efectos especiales requeridos para cada presentación de la clase. Así, el individuo procesará la información recibida acorde a cómo funciona la máquina humana, información que quedará almacenada en él por siempre. Se ganará tiempo en una educación real y no autodestruirnos. El cuarto proyecto son las expresiones culturales. Utilizaremos una ópera chilena inédita que se llama La razón de la vida, que muestra el principio del ser humano, tratando varias temáticas. Es una presentación de la nueva forma de mostrar una ópera que por sus características cautivará un amplio rango etario, cuyas innovaciones permitirá que nuestro país quede inserto en la industria de la cultura del mundo. Cada presentación requiere de 150 o más músicos para lograr el efecto a crear, sin contabilizar el coro. Ojo, que también esto va a ser un prototipo. Quinto, un radioteatro. Sí, estamos trabajando con esfuerzos propios destinados a educar al triángulo de desarrollo social de las zonas rurales. Es la única forma de establecer el principio de igualdad, entendiendo que la desigualdad acá está enquistada en la sociedad producto del desconocer, de su ignorancia. Con este radioteatro acercaremos lo rural a lo urbano, en equilibrio. Todos con la información propia del humano como base. Todos comenzaremos desde 1000, pero con certeza. Desde este punto en adelante mostraremos qué genera la desigualdad y todo lo que conlleva el desconocer. ¿Cómo podemos ayudar? Esa pregunta me gustó. Me interesa saber, ¿cómo podemos ¿Cómo pueden ayudar? Usando el impuesto a la renta, que la ley 21.440 permite a las entidades sin fines de lucro. Esto se realiza triangulando las acciones, como indica la ley 21.440, entre el Ministerio de Hacienda, que es la entidad que inscribe, la que registra las nuestras corporaciones, el Servicio de Impuesto Interno, a través de la circular número 49. Aquí la tienen ustedes. Circular número 49, que genera las instrucciones a aplicar. Y nosotros emitimos certificado número 73, instrumento que faculta la deducción del impuesto a la renta, que se emite para el donante, con copia al donatario y al Servicio de Impuesto Interno. Se triangula. Los que tributan. Las empresas, con la base imponible del impuesto de primera categoría. Los independientes, los que tributan con el global complementario. Los trabajadores, con su impuesto único segunda categoría. Con estos 3 elementos podemos desarrollar todos esos proyectos antes mencionados. Acá hacemos un llamado a los contadores de las empresas para trabajar unidos para nuestra nación. Su misión es ver la ley 21.440 del beneficio público, promulgada el 12 de abril del año 2022.
Y la circular emitida por el Servicio de Impuesto Interno, la número 49, que fue publicada el 18 de octubre del 2022. Esta entrega las instrucciones para la aplicación de la ley 21.440 respecto de las materias tributarias, sobre el nuevo régimen de las donaciones en apoyo a las entidades sin fines de lucro, como nuestra corporación, mostrando cómo deducir el impuesto a la renta para hacer el beneficio público. Acá tenemos un esquema que muestra cómo debe operar la empresa que aporta de su impuesto a la renta a las corporaciones sin fines de lucro. Esa es una forma de redireccionar la razón del impuesto de la renta. En lugar de ingresar totalmente el impuesto hacia el Estado, usted puede redireccionar el 5% de la base imponible, la puede redireccionar a potenciar, en este caso, la cultura, la educación. El impuesto global complementario, también con el 5% del impuesto global complementario que grava a las personas naturales, profesionales, con domicilio o residencia en Chile. Acá tenemos el esquema que muestra cómo operar, gracias a la exposición que hace el Servicio de Impuesto Interno en su circular número 49. El impuesto único de segunda categoría se aplica solamente sobre la renta de los trabajadores dependientes, que se paga mensualmente. O sea, sobre los salarios que resultan producto de un contrato de trabajo. El empleador, sí señor, usted, deberá efectuar la deducción de la base imponible para efectos del cálculo de la donación y la retención del impuesto único de segunda categoría, correspondiente al mes en que se está efectuando la donación. Y eso según la circular número 49 del Servicio de Impuesto Interno. Nuestra corporación, aparte de tener los proyectos, de preocuparnos, de trabajar, ¿qué es lo que tenemos que hacer nosotros? Emitir el certificado 73 como la contraparte para efectuar la deducción. Así el empresario lo adjunta como el equivalente para los efectos del tributal respecto de sus trabajadores. Esto es importante. Además, si la empresa se pasa del monto de la donación a deducir, esta ley, la 21.440, no aplica el gasto rechazado. No hay multas, no hay trámite de insinuación. Es lo más simple, sin ningún tipo de trabas. Bueno, fiscaliza. Los donantes pueden fiscalizar ingresando a la página web de la Secretaría Técnica del Ministerio de Hacienda. Nuestro registro de nuestra corporación es el 448, que ustedes pueden ver en esa página. El Servicio de Impuesto Interno fiscaliza triangulando la información del donante y la donataria. Luego, ver los resultados que serán publicados en la Secretaría Técnica del Ministerio de Hacienda. También fiscaliza a que se cumplan con los objetivos. Entre todos podemos hacer de nuestra nación un punto a seguir en este planeta para lograr ir más allá, conociéndonos y reconociendo en qué parte de nosotros estamos y podamos superarnos. El camino es largo, pero no de 40.000 años más. Esperamos su cooperación, que es para sus hijos, para nuestra nación. Gracias. Corporación Plaza de la Educación y Cultura. Nuestro correo electrónico es niplasnu@gmail.com.